entonces ahora desde de 1953 de más adelante, antes de la reforma agraria. Hasta 1953 los patrones dominaban pues en estos terrenos, ¿ya? En este Valle Alto. Primero era del monasterio de Santa Clara, estas tierras que estamos nosotros ahora aquí, era del monasterio de Santa Clara. Y el monasterio de Santa Clara no podía administrar tanta tierra que hay aquí en el Valle Alto, entonces por ese motivo dieron a los que tenían dinero, a los hombres ricos, en arriendo daban esas tierras. Y entonces los patrones nos dominaban aquí hasta 1953. En 1953 vino la reforma agraria. El 2 de agosto, aquí en Ucrania, en el monumento, se ha firmado el decreto ley de reforma agraria. El 2 de agosto de 1953, bajo la presidencia del doctor Víctor Paz Estenssoro. Entonces él estaba como presidente en ese entonces. Antes de 1953 no había ni sindicatos agrarios, no había. Después del 53, recién los campesinos nos hemos organizado en sindicatos y con eso nos hemos hecho respetar con los patrones, hemos desterrado a los patrones y las tierras hemos recuperado nosotros desde 1953 con la reforma agraria. ¿Ya? Porque antes de la reforma agraria, estos terrenos, casi todo el Valle Alto era de los patrones y del monasterio de Santa Clara. En 53 entonces nosotros hemos rescatado lo que era nuestro, porque esas tierras no eran pues de los patrones ni del monasterio de Santa Clara, sino esas tierras eran de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, desde la época del Incario. Estas tierras eran de nosotros, de los que hemos nacido en estas tierras. Entonces vinieron los españoles y ellos se adueñaron de estas tierras. Y eso hemos rescatado nosotros el año 1953, el 2 de agosto. Eso es de la reforma agraria y ahora, después de eso, nosotros ya no trabajamos para los patrones. Después de la reforma agraria nos hemos repartido las tierras casi a 2 hectáreas se han repartido, ¿no? Los que vivían aquí, los que servían a los patrones. Ahora con esos terrenos hemos hecho producir para nosotros ya, y con eso hemos educado a nuestros hijos. Antes de la reforma agraria no había ni profesores aquí en este lugar, no había ni un profesor. Después de la reforma agraria, recién hemos hecho estudiar a nuestros hijos, han ido a los normales, han ido a las universidades, ahora ya tenemos profesionales después de la reforma agraria. Antes de la reforma agraria, cuando estaban los patrones aquí, los campesinos trabajábamos para los patrones y nos daban un pequeño terreno que ellos llamaban pibujal. De ese terrenito, cada año nosotros trabajamos para los patrones, ¿ya? Hacíamos producir maíz, papa, y todo eso se lo llevaban a los patrones, antes de la reforma agraria. Ahora, después de la reforma agraria, como he dicho antes, se han repartido esas tierras de los patrones. Ahora para nosotros mismos estamos trabajando, estamos haciendo producir. Y en la época de los patrones, no solamente trabajaban nuestros papás, nuestros hermanos mayores, sino a planta látigo te hacían trabajar los patrones. Entonces vivían en una esclavitud de los patrones, casi desde 1825, desde la independencia, cuando se declaró Bolivia libre e independiente el año 1985 o 1825, decían que el campesino ya estaba libre. No hemos sido libres. Desde 1825 hasta 1953 nos dominaron los patrones, éramos esclavos de los patrones.
Ya. Eso ha ocurrido después, en la época de la reforma agraria ya. Casi esa champaguera ha ocurrido en el periodo del doctor Hernán Siles Suazo. Él ya estaba de presidente. Esa champaguera, el motivo era para la champaguera, había hacían un congreso, ¿ya? Y ese congreso era para elegir al ejecutivo departamental. Entonces, de Ucrania nosotros teníamos un candidato que era Crisóstomo Inturias, de Ucrania, y del sector de Crisa tenían otro candidato, a Miguel Beizaga. Entonces, esos dos candidatos peleaban entre ellos, ¿ya? Y en el Congreso ha sido electo el compañero Crisóstomo Inturias, y con ese Crisóstomo Inturias los del sector de Crisa no eran conformes, no estaban de acuerdo. Eso era el motivo para que nosotros, entre campesinos, Crisa y Ucrania, hemos peleado casi 3 años y más en esa champaguera. Eso era por motivo del sindicalismo, ¿no? Querían ser como ejecutivos de la Federación Departamental. Entonces, por ese motivo se llevó a cabo esa champaguera, que duró casi 3 años y más. Ahí hemos peleado día y noche, y ahí se ha empleado no solamente con ondas, hemos peleado con fusiles, metralladoras, pistones, hasta morteros hemos empleado. Entonces era pues como una guerra siempre. Eso era la champaguera, y el motivo era entonces los dirigentes, entre ellos, no han entrado de acuerdo, querían ser ejecutivos de la Federación Departamental. Conocen el río de Tam, eso era la línea, nos separaba de Crisa a Ucrania. ¿Ya? Entonces, del río de Tam los ucranianos teníamos una posesión, eran tapiales como muros había. Entonces ahí nosotros estábamos, y los de Crisa del río de Tam más allá. Teníamos sectores pues, ocupados, ¿no? Frente a frente era. Y el choque era cuando disparaba un fusil, toditos salíamos a pelear con fusiles, ¿no? Bueno, esos armamentos, de allí van traídos los jefes. Por ejemplo, al sector de Ucrania nos traía el compañero Víctor Paz, se lo mandaba, no sé de dónde habrán sacado, creo que habrán sacado pues, de los cuarteles. Fusiles, metralladoras, todo han llevado. Y al sector de Crisa le traían del compañero Walter Guevara Arce, y a sus dirigentes, y ellos distribuían esas armas. Los que han muerto en la champaguera, nosotros no entrábamos a Crisa, porque Crisa y Ucrania éramos enemigos. No entrábamos a Crisa, ni ellos no entraban a Ucrania. Y por ese motivo nosotros a los muertos enterrábamos aquí donde está ahorita la iglesia de Ucrania. Ahí era el cementerio, ahí hemos enterrado. Esos 3 años nosotros no hemos ido a Crisa. Cuando alguien moría aquí o en esa champaguera morían, entonces teníamos nuestro cementerio y ahí hemos enterrado. No entrábamos a Crisa. Bueno, cuando se dictó el decreto ley de reforma agraria, los patronos se han escapado, pues ya no venían, por miedo, y nosotros nos hemos organizado en sindicatos, ¿ya? Entonces por miedo ya no han llegado a estos lugares. Entonces, con la firma del decreto de la reforma agraria, nos hemos repartido los terrenos de los patrones. Así era en esa época. Antes de la reforma agraria ya era la escuela de Ucrania, que conocen ahora. Antes se llamaba escuela campesina. Antes de la reforma agraria existía. Esa escuelita se ha creado el 1 de mayo de 1937, antes de la reforma agraria. Ya había esa escuelita en Ucrania. Pero en esa época los patrones no permitían pues, que se construyan escuelas. No permitían. Ellos decían, el campesino no necesita saber ni leer ni escribir, no necesita. Los campesinos nos tienen que servirnos a nosotros, dijeron los patrones. Entonces no permitían las escuelas. Y a grandes más sacrificios hemos mantenido esa escuelita que tenemos acá en Ucrania.
Antes de la reforma agraria se ha fundado esa escuelita. Apenas terminaban tercer curso, segundo, apenas algunos estudiaban hasta quinto, sexto curso. No iban a ninguna parte. Después de la reforma agraria ya han ido a la normal de Guarizata, a esos lugares han salido profesores. Después de la reforma agraria. Antes, cuando estaban los patrones, nadie no estudiaba, pues. Apenas algunos sabían leer y escribir y dejaban, porque en esos tiempos teníamos que servir a los patrones, no había tiempo para estudiar, no permitían los patrones. Ese monumento que están viendo se ha construido después de la reforma agraria. Cuando para el año 1953 hemos hecho una mesa de adobes nomás. Encima de esa mesa de adobes se ha firmado el decreto ley de reforma agraria. El doctor Paz Estenssoro de Fierro. No había todavía ese monumento. Casi a 10 años ya después de la reforma agraria se ha construido ese monumento. Ahí están los dirigentes, dos dirigentes están ahí. José Rojas, porque José Rojas era el primer dirigente de Ucrania. Él está enterrado ahí. José Rojas y al otro lado está Jorge Solís. Esos dos están enterrados ahí en el monumento. José Rojas y Jorge Solís. En el tiempo de la guerra, con Ucrania estaba Víctor Paz Estenssoro. Y también había en esa época una división en La Paz. Entre los jefes se han dividido. El Walter Guevara Arce era también del MNR, pero ha formado otro partido político que se denominaba PRA, Partido Revolucionario Auténtico. Entonces eso nos ha llevado pues, a la champaquera, tanto no había entendimiento entre los dirigentes campesinos y también arriba se han dividido pues, los políticos, los jefes.